Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Vargas, soy estudiante de Ingeniería Ambiental. El día de hoy vamos a hablar sobre un temita muy chévere, el cual está enfocado, podemos decirlo así, sobre la educación ambiental, pero también lo podemos pasar en la parte de economía, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Economía ambiental, bajo un título de introducción a la economía ambiental sobre el señor Diego Austeca, que pues fue el autor de este libro. Entonces vamos a hablar un poco, vamos a enfocarnos sobre el capítulo 1 por el momento, y la idea es contextualizar un poco de lo que nos está hablando el señor Austeca. ¿Sabías que cada vez que tomas un respiro, estás haciendo uso de un recurso económico sin darte cuenta? Bueno, como les había dicho, hoy vamos a hablar sobre economía ambiental basado en el libro de Diego Asqueta. No necesitas ser un economista ni nada por el estilo para entender este concepto. Entonces, vale, entonces primero conceptuémonos qué es economía ambiental. Economía ambiental es cómo usamos y le damos valor al recurso natural en pro de satisfacer ciertas necesidades que nosotros como personas e individuos generamos al sistema. Y pues también nos enfocamos en cómo estos impactos, o mejor decirlo, cómo estos aprovechamientos o explotaciones que le hacemos al recurso tienen un impacto en el medio ambiente. No sé si se alcance a ver, al fondo tengo una finca. Podemos ver que la finca, voy a ubicarme un poquito mejor, vamos a hacernos un poquito por acá. Ok, podemos ver que la finca al fondo tiene un uso agropecuario. Vemos unas cabezas de ganado, pero también puedo ver y observar que tenemos un bosque, tenemos una familia de bosques. Entonces, el servicio ecosistémico que me está prestando este bosque también prima, pero el servicio que me está prestando el suelo para el uso agropecuario también es muy importante. Por eso, tenemos que tener en cuenta el uso. ¿Listo? En economía ambiental es muy importante y basado en la parte de sostenibilidad el cómo explotamos o utilizamos el recurso natural. Hagamos un ejemplo. Digamos que yo tengo una pizza. Si yo me consumo toda la pizza, no va a quedar pizza para el resto de las personas con las que yo en el momento me esté encontrando. Es decir, si yo consumo todo el recurso, no va a haber recurso para que otras personas puedan aprovecharlo. Entonces, podemos tener y podemos ver aquí nuestro ejemplo otra vez en la finca. Tengo el recurso suelo que está siendo explotado por X persona. En el momento no sé si el predio es privado, es compartido, no tengo esa información, pero vamos a dividirlo para que entendamos un poco. Digamos que Pepito vive en una esquina, Juanita vive en la otra esquina. Pepito y Juanita tienen dos tipos de recursos y lo explotan de diferente manera. Pepito tiene la parte de agropecuaria donde tenemos las vaquitas. Y Juanita o Pepita tiene el recurso del bosque. Los dos son muy fundamentales, pero dependen uno del otro y esto es algo que es muy clave. Si Pepito explotara todo el recurso que tiene a su alrededor, pues Pepita tampoco podría utilizar su recurso del bosque.
y pues empieza a haber la afectación. Tenemos esto y podemos verlo como un ejemplo de algo que se llama la tragedia de los comunes. Es algo muy interesante. Si de pronto quieren saber un poco más de este tema, les invito a que investiguen. Es algo muy interesante y es básicamente de lo que estoy hablando y contextualizando en este momento. Entonces es algo que debemos tener en cuenta. El uso adecuado de cómo yo le dé al recurso depende de no solo si el recurso lo estoy explotando yo, sino de todas las partes interesadas a las que yo pueda ver afectadas. Y no solo a personas, sino también al medio ambiente. Listo. Volvemos nuevamente a retomar con lo que inicié. ¿Se acuerdan que les hablé del aire que respiramos? Ok. Técnicamente podríamos decir que el aire tiene un valor. Ok. Podríamos decir que no, pero tenemos que entenderlo como un bien. El aire es un servicio ecosistémico que está al servicio público, es decir, que no tiene ningún tipo de valor. Gracias, amigo motociclista. Ok, retomemos. Entonces, recuerden, el aire no tiene un valor económico como tal que nos cobren, ¿vale? Pero sí es un bien público, ¿vale? Otra cosa y algo que podemos dejar, o para que lo tengamos un poco más claro en cuestión a qué es un bien público y qué es un bien privado. Podríamos llamar un bien privado a el agua embotellada. El agua como tal es un bien público, pero al yo embotellarla y hacerle una industrialización al producto, podría yo cobrar por ese servicio. Entonces, ahí es donde tenemos que ver dónde entra nuestra economía y dónde entra el aprovechamiento del recurso de una manera responsable y sostenible. Bueno, ya que estábamos tocando lo de los bienes y cómo se mueve y cómo se maneja de pronto el mercado, hay algo que es muy importante que tenemos que tocar el tema y se llama el fallo del mercado y proviene de estos bienes públicos. Y como sea, pues al yo no tener un criterio legal de propiedad, el bien pasa a ser, ¿cómo decirlo de una forma, digámoslo así, es un bien que no está regulado? Es decir, que nadie lo cuida, que nadie lo protege, que nadie lo vigila. Que si tenemos muchas leyes, normativas para la protección de un recurso, sí, aplica. Pero esto es en cuestión a ley. Vamos a hablarlo en enfoque del mercado. Al yo no tener una regulación de un bien o un servicio ecosistémico, al ponerlo a un nivel público, lo que pasa es que yo empiezo a generar un deterioro del mismo como tal. Un ejemplo, un río es un bien público. Si de pronto no se está haciendo un correcto aprovechamiento de este recurso, por así decirlo, vamos a empezar a contaminarlo de cierta manera. Entonces, digamos que aguas arriba del río Pepito está haciendo minería artesanal, podríamos manejarlo así, donde de pronto no estoy manejando o no estoy generando ningún tipo de químico al río. Bien, vamos bien. Pero resulta que aguas abajo un poco más, tengo a Fernandito y Fernandito sí me está haciendo minería ilegal y está usando
mercurio y está generando este vertimiento al río. Pues aguas más abajo del río tenemos una comunidad donde hace aprovechamiento de este río y muy posiblemente estas personas lavan su ropa en el río. Entonces utilizamos detergentes, desoactivos, etcétera, para poder limpiar pues estas prendas, ¿no? Bien, ya tenemos tres usos diferentes para el mismo recurso y el mismo bien público. Entonces resulta que aguas más abajo hay una captación de esta agua para ser consumida por X población. ¿Ustedes creen que esta agua es adecuada para el consumo? Pues resulta que no. Entonces aquí empieza en cómo yo le estoy dando uso a este bien que es común, pero me estoy beneficiando yo y afectando a un segundo y a un tercero. Entonces ahí es donde llamamos el fallo de la economía, donde empiezan a haber afectaciones y no hay un control como tal del mercado. Ahora vámonos al lado privado. Tengo X empresa que explota X recurso, pongámosle el agua, y pues vamos a poner el mismo ejemplo que les di del agua embotellada. Entonces, aquí ¿qué pasa? Aquí este sector está totalmente regularizado, donde a ellos les van a pedir y les van a exigir cierta cantidad de metros cúbicos que pueden explotar y a cuánto pueden acceder a este recurso y cómo tienen que acceder al recurso y cómo tienen que devolver el recurso. Entonces es una parte que es un poco más regularizada y pues ahí entramos en la otra fase de la parte de la economía, donde pues está regularizado, hay unos estándares, hay un seguimiento que lógicamente puede pasar, exista de pronto alguna contaminación o algo así, y siempre la externalidad puede estar. Eso sí, todos los procesos humanos que realizamos nosotros desafortunadamente generan un impacto ambiental. Esa es la triste realidad. No hay un proceso donde no generemos ningún tipo de impacto ambiental. Pero bueno, eso lo hablaremos después. La idea es que tengamos claro el tema de las externalidades y cómo estos bienes pueden saltar y cómo se pueden ver en la parte de un bien público y un bien privado. Recuerda siempre que utilices un recurso ecosistémico, prendas la luz, abras la llave, calientes un tinto con gas natural, con una estufa eléctrica. Recuerda muy bien que estás haciendo uso de un recurso ecosistémico y que si no lo utilizamos bien podemos generar externalidades y un posible agotamiento. Recuerda que la sostenibilidad es el cambio y el proceso que necesitamos. ¿Vale? Gracias. Chao.